Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Jorge Berry, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Esta mañana el presidente Donald Trump de los Estados Unidos emitió un tuit tempranero de esos que medita en la madrugada, en el que amenaza con cerrar la frontera con México para detener a la caravana migrante que viene desde Centroamérica con personas de Honduras, muchos de ellos, pero también de El Salvador, de Guatemala, etcétera. Y entonces, pues dijo que como medida extrema, ahí tiene usted, para detener a esa caravana, primero le pidió a México que detenga a estos migrantes y que si eso no se logra, entonces llamará a las Fuerzas Armadas para detenerlos en la frontera y cerrarlos, un cierre militar, por cierto. Esto provocó a lo largo del día, Enrique, una serie de reacciones. El peso se deslizó a la baja, tuvo su impacto el tema del señor Trump. Ya desde anoche habíamos comentado aquí el cambio de tono de la Cancillería, lo había señalado tú, ¿no es cierto? Porque Luis Videgaray salió a decir que pues no le sería permitido el acceso a, esto es lo que ve usted en pantalla, esta caravana de migrantes que viene de Centroamérica para pedir que se les permita el libre paso y para que puedan llegar. El caso es que pues esto sucedió hoy con el tuit del señor Trump. El señor Mike Pompeo, secretario de Estado, llega mañana a México y sabemos se va a reunir con el futuro canciller Marcelo Ebrard para discutir este y otros temas, según dijo hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero pues una nueva crisis y ya para final de la tarde, fíjate, hubo un segundo tuit del señor Trump diciendo que le agradecía, este es Mike Pompeo, el secretario de Estado, que llega mañana, y miren ustedes, gracias a México estamos viendo hacia adelante para trabajar con ustedes. Y saca esa foto donde hay pues operativo o despliegue de fuerzas de la Policía Federal que se presume en la frontera para detener a la caravana migrante. El señor Trump dice, gracias a México, esperemos seguir trabajando juntos. Y cambió el tono porque el de la mañana pues era muy amenazante. Es muy hábil Trump, eso es una conclusión inevitable. Esto le viene como anillo al dedo, porque faltan 2 semanas y media para las elecciones intermedias, en las que los números no le son muy favorables. Este fue uno de los temas que más prendió en su campaña de hace 2 años, en la campaña presidencial de 2016. Y si puede colgarse del asunto de la inmigración, es algo que estimula y que hace vibrar intensamente a sus bases. El temor que tienen los republicanos es que la base, como han ganado todo, si ya pusieron en la Suprema Corte a 2 conservadores, en fin, les ha salido, ya pasaron sus impuestos, sus recortes de impuestos, no lograron tumbar el sistema de salud, pero ahí van. Pues tenían la indolencia de su base a la hora de ir a votar. Pero como se dieron cuenta que las cosas no les vienen bien, esto lo van a usar como anillo al dedo y México haga lo que haga. Si México los para, gracias México, ya ven, yo hago con México lo que quiero, México hace lo que yo quiera y lo que yo diga. Si no, allá les van las fuerzas militares, porque esto no lo podemos permitir. Es decir, él gana en cualquier caso. Y la preocupación de los republicanos se refleja no solo en esa actitud, sino al rato vamos a hablar de toda la campaña de supresión del voto minoritario en Estados Unidos, a todos niveles, afroamericanos, latinos, para asiáticos, todos para que no voten. Y hay un costado mexicano, una vertiente mexicana en esto, que ya empezó ayer, lo comentábamos, la posición del gobierno de Chiapas, el diferente punto de vista entre el equipo de transición y el gobierno en funciones. Y hoy, a diferencia de lo que ayer dijo Luis Videgaray, hoy señaló que el proceso de refugio está en marcha y que va a ser 1 a 1. Es decir, sí se va a impedir la entrada de la migración sin papeles, pero también se va a dar oportunidad de que quien quiera tramitar
el refugio, lo pueda hacer. Evidentemente eso no implica que puedan pasar libremente por el territorio, tendrá que dirimirse si pueden obtener o no el estatuto de refugiados. Y el día de hoy tuvo una comparecencia el secretario de Gobernación, fue a la Cámara de Diputados, a comisiones, y señaló que México de entrada rechaza, después del tuit matutino, la presión de Trump, y que estaba tomando decisiones como esta del envío de la Policía Federal para detener, pues por cuenta propia, como una parte de su política migratoria. Y así como Trump gana de todas, el gobierno mexicano está en una situación muy compleja, porque si adopta la actitud blanda y los deja pasar de manera libre, pues vaya lío que se le arma con Estados Unidos. Si simplemente cierra la frontera herméticamente y no permite nada, pues vaya lío interno, y tenemos una frontera sur absolutamente porosa. Y Naciones Unidas y derechos humanos. Sí, de hecho, Videgaray pidió directamente la asistencia del secretario general de las Naciones Unidas, de Antonio Guterres, para apoyar este proceso de refugio de los hondureños que vienen en esta caravana. Y a esto había que sumarle la posición del presidente electo, del nuevo gobierno por entrar en funciones en diciembre, en torno a que, dijo Andrés Manuel hoy, a los migrantes hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que cobijarlos, hay que darles empleo, que ese es otro de las grandes interrogantes. Dice que hay que recibirlos y cobijarlos. No habló de dejarlos pasar hasta Estados Unidos, pero por lo menos sí recibirlos en territorio mexicano y brindarles algún tipo de apoyo y de servicios. Una posición, pues, contraria a la del gobierno saliente, ¿no es cierto? Sí, por lo menos con matices. El tema aquí es que hay que ver si los migrantes aceptan quedarse de manera definitiva en México, porque buena parte de los que pasan llegar hasta allá, pues, claro. su objetivo no es conseguir una chambita en Chiapas o en Tabasco, lo podrán hacer de manera temporal en lo que se desplazan. Más bien el propósito pues es llegar a la frontera norte. Qué bien le viene a Trump en este momento esto, ¿no es cierto? Sí, esto. Pero también a Andrés Manuel, porque el presidente electo, en una posición que a mí hasta cierto punto me parece lógica y humana, dice, bueno, no los vamos a tratar a ellos aquí como a nosotros nos tratan allá. Y eso me parece bien. Ahora, que no es lo que quieran los centroamericanos, no. Bueno, ellos lo que quieren es llegar allá. Sí, claro, número uno. Además, o sea, se quejan muchas veces de que en México son muy maltratados, y de que aquí los roban y les quitan sus pertenencias y los explotan, y el calvario, dicen algunos hondureños, del paso por México. Creo que Estados Unidos ya es como Disneylandia. Aunque sea la cárcel. Aunque sea la cárcel después de lo que viven por aquí. Bueno, muy bien. Pero ellos no se quieren quedar aquí, no quieren llegar, aunque los tratemos bien, les den cobijo, comida, sustento y refugio. Pues ellos en 2 días se van a querer seguir yendo para el norte. Sí, realmente el tema es que ingresen. Ya en territorio mexicano difícilmente va a haber manera de controlar el flujo de gente que quizá ya no vaya en caravana, como lo estuvo haciendo, como lo hizo aquella caravana migrante hace algunos meses. Sí, sí, es correcto. Pero y esta otra del 2016, hubo por ahí una que en la campaña le sirvió enormidades a Trump. Temas para mañana entre Mike Pompeo y Ebrard. Aparte de este, que sin duda a lo mejor ocupa el número 1 de la agenda, ¿ustedes prevén otros? Creo que este se va realmente a llevar toda la atención. A comer la agenda. Sí hay otros temas bilaterales que tratar, pero no son inmediatos ni urgentes, y este sí. No ve al presidente electo, ¿verdad? No se sabe que en la agenda esté alguna reunión específica con López Obrador, entonces pareciera más bien una reunión de funcionarios de gobierno. Nada más de niveles equiparables. Encargados de asuntos exteriores. Una pausa, rápidamente, venimos con más, justo a esto que adelantaba el señor Berry en torno a la supresión del voto en los Estados Unidos. ¿Qué es eso y por qué sucede? Volvemos. San
Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first court Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Es una nota de primera plana en el New York Times, pero es un tema que ha estado apareciendo recurrentemente y vale la pena entenderlo muy bien porque tiene que ver con el complejo sistema electoral estadounidense. Los votantes allá tienen que registrarse, no tienen una credencial como nosotros, un IFE, Un INE. pero tienen que darse de alta como votantes. Es que el esquema electoral en Estados Unidos es completamente distinto al nuestro. Allá las votaciones, aunque sean federales, Sí. dependen de los estados. Las organizan los El estados. secretario de Estado de cada estado es el responsable del proceso electoral. Y tienen muchas variantes de estado a estado. Sí, Unos- abiertas, hay cerradas. requisitos distintos Sí, en caucuses, cada lugar. sí, primarias y otras, exacto. En fin. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y no es de ahora, ¿eh? No, es sí. un asunto que tiene Mucho tiempo. cientos de años, si me empujas. Los republicanos son minoría en Estados Unidos, en general, en el partido, en el país. Te refieres al padrón Al electoral. padrón digamos, electoral. sí. Lo que más hay son independientes, después demócratas y después republicanos. Hay que decir, Jorge, que cuando tú te registras, expresas tu Tu preferencia, preferencia exacto. en estas tres categorías, republicano, demócrata o independiente, a diferencia de lo que pasa en México, donde sería inaceptable, imagínate. Que cada quien dijera, yo le voy a tal partido. yo claro. me identifico con el PRI, con Morena, con el PRD. Entonces, digo, para que se entienda el porqué de esto. ahora, Y lo que un pasa argumento es que- adicional, hay muchos estados tienen sus partidos locales. Claro. También te manifiestas con simpatía local. Pero hay estados, por ejemplo, en el que tú estás registrado como republicano y entonces solamente puedes participar en la primaria republicana. Ajá, y ya no en las otras. Pero hay otros estados en los que, aunque estés registrado como Participas en republicano o todas. demócrata, puedes participar en todas. En fin, son Variaciones requisitos y asuntos jurídicos. diferentes, lo cual permite que quien controla el gobierno estatal pues tenga mucha manga ancha para meterle mano a las elecciones. Y esto se entiende mucho más fácil a través del ejemplo. Vamos a Dakota del Norte. Dakota del Norte es un estado completamente republicano. Bueno, casi completamente republicano. Pero en 2012 ganó una senaduría por menos de 3,000 votos una mujer que se llama Heidi Heitkamp, Muy polémica. por actualmente senadora. Ese margen tan pequeño, que es menos del 1%, 3,000 votos, lo pudo obtener porque hay 2 condados que son más de 70% habitados por tribus de americanos nativos. Ellos tienen, en los tratados que firmaron hace 150 años. con el gobierno de los Estados Unidos, ellos se consideran naciones con cierto grado de independencia, pero pues de todas maneras participan a nivel federal. Entonces, esos distritos votaron por ella abrumadoramente. Parejo, todos. Abrumadoramente. Cuando eso ocurrió, los republicanos dicen, pues aquí hay un buen blanco, porque con tal de que en esos 2 condados provoquemos que no haya tanto voto, ya la hicimos. Entonces, ¿qué hacen? Pasan legislación. Bueno, primero no legislación, primero pasaron un decreto que ponía restricciones para el registro de los nativos americanos. Y consistía en exigirles una dirección física, es decir, nombre y número de la calle en la que vives.
Pues eso no existe en las comunidades de nativos, porque viven en una cosa que se llaman reservaciones. Reservas, exacto. Y ahí, pues, ese no es el esquema que usan para identificar las casas. Nunca lo han usado. Entonces, todos ellos, siempre que les piden la dirección, pues ponen un La reservación. apartado postal. Claro, ajá. Y un apartado postal que es a donde les llega el correo. Entonces les niegan el registro por esto. Entonces dicen, pues así no puedes votar ya. Pero este es un fenómeno. Siempre han votado con eso, ahora ya no. Se está extendiendo. Pusiste el caso de estos, que son nativos americanos. Pero sucede en otros No, estados y en por otras supuesto. entidades porque elevaron o cambiaron los requisitos para registrarse. Exactamente. Los republicanos, que son muy vivos para estas cosas y que controlan casi todos los gobiernos estatales, por ejemplo en Georgia, vámonos a Georgia, hay una candidata que se llama Stacey Abrams, que es candidata a gobernadora. Ella es afroamericana, la primera mujer afroamericana que es candidata a una gubernatura en Estados Unidos. Y pues obviamente va a jalar mucho el voto de afroamericanos. Sí. Entonces, su contrincante, curiosamente, eso en México no podría pasar, imagínese usted. Su contrincante es el secretario de Estado de Georgia, pues el responsable de las elecciones. Y es candidato. Sí, como si en otros tiempos el secretario de Gobernación fuera... Como sucedía, Exactamente. el presidente del colegio electoral. Exactamente. Entonces, señor, ¿qué hace? Bueno, dice, no, yo creo que hay que revisar esas listas de votación, porque no están bien, hay que revisarlas. Y entonces, de su primera revisión, y eso nada más para este proceso, porque ya se había Se cepillaron a 100 y pico de mil votantes. Pero nada más en las últimas 2 semanas, sacó a 53,000 personas, 70% de esos 53,000 demócratas. de color. Ah, de color. Sí. Pues, pero ¿y por qué los estás quitando? Es que está mal deletreado el apellido. No es cierto, está bien. No, pero no concuerda con el registro en la licencia de manejar. No, pero nada. O sea, un ejercicio claramente antidemocrático, ¿no? Ah, por supuesto. En absolutamente. cualquier caso, me parece que, aunque patalen, todos los indicios, encuestas y demás, claramente dicen que los republicanos van a perder la Cámara de Representantes. Los últimos escenarios que se han manejado son que probablemente los demócratas obtengan entre 260, 270 asientos en la Cámara. De una Cámara de 435. Sí, donde pues evidentemente van a quedar muy arriba de la mitad. Los Sí, republicanos. estarían recuperando cerca de 35, 40 Sí, asientos sí, para sí, el partido, ¿no es cierto? Sí. Pero, vamos, y sí, claro, desde el punto de vista general, Macro. es la elección importante, ¿no? La que vamos a ver en la Cámara de Representantes y en una de esas en el Senado, aunque el Senado está muy difícil que los demócratas lo recuperen. Pero esta elección tiene muchas consecuencias más a nivel local. Por ejemplo, las gubernaturas. Los republicanos tienen casi todas las gubernaturas, pero es especialmente delicado en este año porque dentro de 2 años viene el censo. Y el censo, las cifras que arroja el censo son la base bajo la cual rediseñan los distritos electorales. Sí, así es. Y el partido que controla el gobierno estatal es el encargado de hacer el rediseño. Entonces, la vez pasada, los republicanos lo controlan, hacen un diseño tortuoso de manera que diluyen La fuerza voto política minoritario, el voto demócrata, y fortalecen los distritos republicanos, y entonces ves diferencias vamos a suponer, en el voto popular, los demócratas obtuvieron 150,000 y los republicanos 140,000, o sea, 10,000 menos, pero los republicanos ganaron 25 curules por 7 de los demócratas. Entonces, solo por cómo están exactamente. distribuidos los distritos. En fin, por cierto, aprovechamos para decirle que el próximo 6 de noviembre, que es el día de las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos, en el financiero Bloomberg estaremos realizando una transmisión especial con mesa de análisis, con político, con enlaces a Washington y Nueva York, para llevarle a usted en detalle todo lo que esté sucediendo con esta jornada electoral. Déjenos hacer una pausa, volvemos enseguida.
preocupación muy importante, una numerosa afluencia, porque ya abrieron las casillas y ya se están votando en muchos lugares. En muchos estados así es. Georgia es uno de ellos y la afluencia es bárbara. Y están los republicanos tan nerviosos que llegaron al punto de que, por ejemplo, llegó un camión de activistas pro voto, no necesariamente pro demócratas, sino simplemente para llevar a la gente a votar. Llegaron a una casa de adultos mayores, le dijeron, ¿quieren ir a votar? Sí, vamos, lo suben el camión. Se entera el gobierno estatal y hace que los bajen y no los dejan llegar a votar. No los dejan llegar a votar. ¿Qué hace la candidata Stacey Abrams? Hoy en la mañana se apareció hoy. Dijo, no se dejen. Ustedes tienen derecho al voto. Yo las acompaño, vamos. O sea, están bravísimos. Texas, que es un estado crítico para los republicanos porque está creciendo el fenómeno Beto O'Rourke, que es el candidato al Senado que se le opone a Ted Cruz, de manera importante. Están los números de registro de votación fuera de este mundo en Texas. Se ha registrado. Pero a ver, explica eso. 3 veces la gente que se registró hace 4 años. ¿Qué está pasando? Hay una afluencia numerosa, masiva, la gente está queriendo participar y entendemos eso como un voto anti-Trump. Sí. ¿Sí? ¿Tú así lo leerías? Así lo leo porque más de la mitad de los votantes son mujeres y las mujeres no quieren a Trump a ningún nivel. ¿Por qué será? Se estima que Ya le dijo cara de caballo a la dijo pobre a Stormy Daniels. el voto anticipado podría llegar hasta el 40%. En esta ocasión. Enorme. Es decir, el día de la jornada electoral ya habría votado pues poquito menos de la mitad del electorado potencial. Y eso es especialmente preocupante para los republicanos por lo siguiente. Muchos de estos nuevos registros que se han dado de manera masiva no se reflejan en las encuestas porque los encuestadores no los miden. No los miden, no los tienen en el radar. Exactamente. Muy interesante. Vamos a ver la jornada, pero antes de irnos, no quiero despedir el programa sin que abordemos este tema, porque está representando una auténtica crisis internacional. Ya lo hemos abordado aquí las últimas 2 semanas, el asesinato de este periodista saudita, el señor Khashoggi, que fue muerto o visto por lo menos la última vez. Este es Mike Pompeo visitando ayer y antier en Riyadh al rey Jamal, pero se escribe Kamal. No, Kamal Khashoggi es el nombre de... No, el rey. No, el rey Salman. Salman, exactamente. Y al príncipe heredero... Mohammed bin Salman. Bin Salman, que sale por ahí, a quien todas las señalamientos apuntan como que pudiera ser el presunto responsable. Pero esto ya está provocando una serie de reacciones en todos lados. Había una cumbre ahí, una cumbre económica y financiera. El secretario del Tesoro, por presión en el Congreso, canceló su participación. No va el señor Mnuchin. Los rusos ya también se metieron al asunto y dijeron que no era posible que hubiera sanciones contra Arabia Saudita por un hecho no esclarecido. Se está complicando, ¿no? Sí, ha escalado realmente, yo creo que mucho más allá de lo previsto. A esta cumbre de inversión que señalas, bueno, ya también el Fondo Monetario Internacional dijo, pues yo no asisto. No voy. Y varios inversionistas, empresas que habían confirmado su participación, están echándose para atrás. Realmente... Davos en el desierto. Sí, así le decían. Realmente creo que es una de las crisis políticas más serias que ha tenido a nivel internacional Arabia Saudita. Incluso el propio Trump pues tuvo que ahí matizar su posición. Bueno, hoy declaró ya que cree que está muerto, ¿no? Sí. Y es como, ya no le quedó más remedio que salir a hacer. Y ahora lo que está diciendo es que probablemente quienes hicieron orquestaron este atentado, actuaron por cuenta propia. No necesariamente... Esa es la versión que está tratando. Es decir, el gobierno árabe está tratando de decir que son asesinos a sueldo, asesinos rebeldes. No, pero eso es imposible. Vamos, es decir, está documentado quiénes son los 15 los que llegaron, que viajaron y de dónde venían los aviones, a Estambul. ¿no? Y los aviones eran oficiales. Por supuesto, y además está gráficamente documentado que uno de los tipos pues es muy cercano al príncipe. El guarura personal del príncipe, y ahí andaba por él para todos lados. Y está ya circulado en rojo en las imágenes de los videos, es decir, hay un vínculo directo. Hay un experto forense que llegó con un serrucho, literalmente,
un serrucho sierra, eléctrico sí. para destazar a este pobre hombre. Que, por cierto, primo, él, Jamal Khashoggi. Khashoggi, de Dodi Al-Fayed. No es cierto. ¿Sí? No, me estás tomando No, el no. pelo. Primo de Dodi ¿Y Al-Fayed. de dónde salió ese parentesco? Pues es que este es era de la High Society de El allá. señor Khashoggi, bueno, el apellido, yo recuerdo Adnan inversionistas. Khashoggi era el traficante de armas más Exactamente. famoso de su tiempo. Bueno, Fue el consecuencias. de Irán contra. Exactamente. Para Trump, ¿habrá consecuencias en las elecciones del Congreso? ¿No? Para ¿No Trump, crees que golpee? El Congreso sí lo puede meter en líos, porque uno de sus principales apoyos en el Congreso, Lindsey Graham, dijo, a mí me perdonan, pero este señor príncipe o se va o rompemos relaciones con Arabia Saudita. Fuertísimo. De ese tamaño. Y Arabia Saudita ya dijo que eventualmente usaría el instrumento petrolero, cosa que no pasa desde hace muchísimos años. Estados Unidos tiene hoy menos problemas porque es autosuficiente. Ya no pueden torcer la mano como ocurrió en 1973, hace ya muchos años cuando se dio el embargo. Así es. Pero de cualquier manera, una reducción de la oferta de petróleo Sí, cambian los precios en el mundo. hace que los precios Claro. se vayan para arriba, la gasolina se vaya para arriba y tengas una inflación y una situación económica complicada en Estados Unidos. Entonces, Arabia tampoco se va a dejar. Muy interesante, muy complejo. El hombre fuerte de Arabia Saudita, que es el príncipe, es el Crown Prince, es el coronado príncipe heredero. Príncipe heredero. Pues es el hombre que manda ahí, que mueve el tema. Vamos a ver en qué concluye. Jorge, gracias. Gracias. Buenas noches, don Enrique, gracias. Muy buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue mucho más aquí en El Financiero Group.